iniciado. Bueno, hola Mirna, hola Lucio, somos pocos. Mi nombre es María Sol, yo soy ingeniera agrónoma, trabajo en las factarias de la Universidad de Lomas, así que, bueno, estoy en el área de fitopatología, que es toda de las plantas, y también formo parte de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria. Así que bueno. Bueno, hoy preparé una presentación con algunas nociones de lo que hace a huerta, para que tengan todos una base. Igual, Mirna, vos haces huerta, tenés experiencia con las plantas en tu casa, o tenés familiares que hicieron huerta alguna vez. Sí, hace mucho tiempo, porque yo desde hace más o menos 20, 25 años fui responsable de la institución del barrio, formé parte de la comisión y una de las tareas era poner al alcance de todas las familias del barrio las semillas, los plantines, la capacitación, incluso cuando yo formé parte de esa institución en el barrio Sakura, hicimos una huerta impresionante, preciosa. Bueno, cuando terminó mi tarea, seguí con otras cosas, pero de igual manera, nosotros como somos muchos de familia, siempre en mi casa y cada uno de mis hijos hacen huerta. Tenemos la posibilidad, sí, muy bueno, gracias a Dios, todo lo que a mí me gusta, trato de inculcarle a los chicos que ya son grandes, que cada uno ya tiene su propia familia, su propio espacio físico, donde cada uno hace su huerta, tienen sus gallinitas. Siempre a través de desarrollo social tuvimos esa posibilidad de capacitarnos un poco y hacer que los demás también practiquen esa tarea que se fue perdiendo con el tiempo, pero hace unos años que estamos de nuevo con ese trabajo en la tierra. Claro, la idea es a partir de tu experiencia ir replicándola en el resto de los vecinos. O sea, pienso que tus vecinos, al ver que vos tenés huerta y te podés alimentar, y van a querer, van a estar curiosos y van a querer tratar de tener una huerta en sus casas en la medida de sus posibilidades. Aparte de ver lo visual, lo bello, la variedad de plantas que vos podés, más allá de una huerta, vos podés tener la cantidad que puedas en el espacio que tengas, un poquito de cada cosa para tu propio consumo. Claro. A veces una huerta grande es difícil de hacer, de mantener, de cuidar. Nadie tiene un espacio físico grande, pero bueno, en lo poco que uno tiene, hasta en macetas, nosotros tenemos lo que podemos, tomates, morroncitos, y cada cosa que voy haciendo lo voy subiendo para que los demás también. Estoy en un grupo de huerta orgánica y compartimos muchas experiencias, y lo que no puedo y no sé, me enseñan los mismos huerteros. Y sí, es así. Uno va charlando con otras personas, y si te sobra un plantín o una maceta, y lo vas compartiendo. Tengo muchos conocidos, familias, y les gusta que vos lo que producís, lo que te salió de bien, lo están viendo y también lo compartas, como para ver si toman un poquito más de gusto. Claro, es que es así, o sea, es compartir la experiencia y los saberes, es como se hace un poco la agroecología, la agricultura familiar y agroecológica. Bueno, voy a ir compartiendo. Ustedes que están libres de interrumpirme, preguntarme,
sus inquietudes, si algo no me expresé bien, son libres de preguntar en cualquier momento. A ver, ¿cómo es esto? Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto, Sol. Bien, voy a ver. Ahí va. Bueno, preparé esta charla, que es la importancia de las huertas familiares en todo lo que hace a la salud de las personas, y bueno, también algunas herramientas teóricas para el armado de una huerta. Bueno, primero quería empezar compartiendo unos términos, no sé si están familiarizados, seguramente sí, ¿qué es la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen el acceso físico y económico a suficientes alimentos que sean inocuos, o sea que no les lleven ningún daño a la salud, y que sean nutritivos, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de cada individuo. Este es como un término que se usa en salud, y es el acceso físico y económico a los alimentos. Pero hay un término un poco más abarcativo que fue nombrado, o mejor dicho, acuñado por primera vez allá por la década de los 90, en el 96, en una cumbre mundial para la alimentación, organizada por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Bueno, un movimiento que se llama Vía Campesina, que es un movimiento de campesinos de Latinoamérica, trajo este nuevo término que se llama soberanía alimentaria, que es el derecho de todos los pueblos, las comunidades, países, a definir las propias políticas alimentarias, ¿no? Que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas según la circunstancia de cada región. Entonces, es el derecho real a la alimentación y básicamente a la producción de alimentos sanos. Significa que todos los pueblos tienen derecho a tener alimentos y recursos para producir estos alimentos que sean seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, según la idiosincrasia de cada país, de cada región. Este término soberanía alimentaria también incluye, ¿no?, la producción de alimentos locales, o sea, que los productores sean de la comunidad en la que se encuentran, o sea, favorecer el abastecimiento local de alimentos a partir de pequeños productores, ¿no? También, bueno, el acceso que tienen las y los campesinos a la tierra, al agua, a las semillas, al crédito. Básicamente es fundamental que los campesinos y las campesinas tengan asegurado esto para poder producir sin preocupaciones. Justamente el acceso a la tierra es fundamental, y es lo que se está buscando una ley desde los movimientos sociales de trabajadores de la tierra. También la soberanía alimentaria abarca otras cuestiones, como que el agua sea considerada y siga permaneciendo como un bien público, el acceso libre a las semillas, que no sean acopiadas por grandes empresas nacionales, o sea, que los productores y las productoras puedan intercambiar semillas, puedan producir libremente sus semillas sin tener que depender como encadenadamente a la compra de estas
semillas por parte de las grandes nacionales, y también la lucha contra los organismos genéticamente modificados. También incluye el derecho de los consumidores a decidir lo que quieren consumir, ¿no? Entonces, es un poco un término que es un poco más abarcativo que el de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí más o menos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo dijo? Soberanía alimentaria. Yo igualmente después esta presentación se las paso a los chicos del Manos y así la pueden pasar. Así que no te hagas problema que les va a llegar esto. Después compartimos el PowerPoint por el grupo. Sí. Bueno. Excelente. Continúo. Entonces, hablando un poco sobre la alimentación saludable, es la que aporta todos los nutrientes que son esenciales para mantenernos vivos, ¿no? Para mantener nuestro cuerpo sano, nutrientes y energía. Algunos datos que tomé del Ministerio de Salud es que el 50% de los niños en edad escolar no se está alimentando de una manera tan saludable, porque el hecho de consumir muchas bebidas azucaradas, muchos productos refinados y demás, no hace bien, además del el exceso de consumo de sal, ¿no? Y una menor proporción de frutas y verduras, que es la recomendada por día, ¿no? Hasta 5 porciones de frutas se pueden comer por día, y muchas veces se ingiere menos de esa cantidad. Entonces, todo esto trae problemas de malnutrición, ¿no? La malnutrición, la Organización Mundial de la Salud la define como una carencia o un exceso o un desequilibrio en la ingesta de los alimentos, ¿no? De energía y nutrientes. Entonces, ¿qué tipo de dos grandes grupos malnutridos en la sociedad encontramos? A ver si se nos ocurre cuáles son los dos grandes grupos de malnutridos. Si bien todos estamos, quizá no nos estamos alimentando de una manera, de la manera ideal, hay dos grandes grupos de riesgo, ¿no? Que son los de la desnutrición, ¿no? Las personas con desnutrición, principalmente los niños, tienen una carencia ¿no? en la ingesta de nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas. Todo esto les trae aparejados problemas, bueno, principalmente de menor talla, o sea, tienen una estatura menor que la ideal para su edad, ¿no? Y un menor peso, un peso inferior al correspondiente para su estatura y su altura, ¿no? Y también con todos los problemas que trae en cuanto al desarrollo neurológico, bueno. Y después el otro gran grupo es las personas que tienen obesidad o sobrepeso, que si bien las podemos notar que no están desnutridas, tienen un exceso de peso, muchas veces no están ingiriendo todas las vitaminas, minerales, incluso proteínas que necesitan. Entonces, si bien están obesos, no están bien nutridos. Además de estar en riesgo de producir, de tener enfermedades cardiovasculares, mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares, alta presión, diabetes, bueno, todo lo que conlleva el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este grupo de desnutridos y por el otro las personas con obesidad o sobrepeso.
Entonces, para tratar de tener una alimentación saludable tenemos que, bueno, consumir un equilibrado aporte de nutrientes y proteínas. Un equilibrado aporte de nutrientes y proteínas, en la medida de lo posible, hacer las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, priorizar los alimentos que son frescos, carnes, frutas, verduras, por sobre los procesados, ¿no? Sobre las harinas, todo lo que es industrial. Siempre va a ser mejor una alimentación en base a alimentos frescos. Eso sería lo ideal. Entonces acá tenemos una pirámide, ¿no? De alimenticia. Estoy poniendo, que nos dice los distintos niveles alimenticios que hay. Nuestro cuerpo necesita de todos los niveles, ¿no? Principalmente alimentos constructores, que son los que aportan las proteínas, ¿no? Los que están en esta parte, ¿no? Que pueden ser proteínas de origen animal, ¿no? Carne de pescado, pollo, leche, queso, yogures, también legumbres, ¿no? Son aportan proteínas de origen vegetal. Las proteínas son importantes porque son como la base para que nuestro organismo funcione. Son la base de los músculos, son constructores, o sea, construyen nuestro cuerpo. Después tenemos alimentos energéticos, alimentos que nos proveen energía, los de esta base, ¿no? Nos proveen hidratos de carbono, pan, las pastas, los cereales y en menor medida las grasas, los aceites, o sea, nos dan el combustible que necesitamos para la vida. Tenemos entonces los que nos construyen el cuerpo, los que nos dan la energía, y después tenés los reguladores, que son aquellos alimentos que regulan todos los procesos que se dan en nuestro metabolismo, ¿no? Y también tienen características de antioxidantes, ¿no? Los alimentos antioxidantes son los que protegen a las células de un rápido desgaste. Y bueno, esto por ahí la gente de salud lo puede explicar mejor, pero bueno, los alimentos reguladores son básicamente los que aportan minerales, vitaminas, son las frutas y las verduras, ¿no? Que están en esta base. Entonces, bien, se necesitan de todos los grupos, en algunos en menor medida que en otros, y principalmente también el agua como la base, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan indispensables las frutas y las hortalizas? Porque, como vinimos diciendo, nos aportan los minerales y las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para poder realizar las funciones de la vida. Entonces tenemos, por un lado, las vitaminas, algunas, no todas, yo acá les un pantallazo, pero hay muchísimas. Vitamina A, ¿no? Que la podemos encontrar en los alimentos que tienen color amarillo, anaranjado, rojo, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? La zanahoria. Claro, el zapallo, los tomates. Entonces, la vitamina A es fundamental para proteger la salud de la vista, para que el sistema inmune pueda funcionar correctamente. Este parece un coronavirus, pero no, esta foto es vieja, no es de ahora. También tenemos minerales como el potasio, que es importante para mantener la salud del sistema nervioso y del sistema muscular. Yo voy admitiendo gente, porque me aparece un cartelito, no sé si ustedes lo ven.
Después tenemos Sí, yo vitaminas también del grupo B. Ah, bueno, vitaminas del grupo B, ¿no? Que son importantes porque sirven para transformar los alimentos en energía. Una de las vitaminas B más conocidas es el ácido fólico. El ácido fólico a veces se suministra, se les da a las embarazadas, porque ayuda a prevenir la transmisión, más bien disminuye la posibilidad de transmitir enfermedades neurológicas congénitas y cardiopatías de la madre al feto, ¿no? Entonces, por eso es importante también consumir ácido fólico, pero está también en los alimentos. Tenemos otros, las fibras. Tenemos fibras, bueno, no me aparece, que ayudan a mantener el sistema digestivo y el sistema intestinal correctamente en funcionamiento. Nos permiten ir de cuerpo sin problemas. A veces se dan muchos yogures o demás que tienen distintas probióticos, se dice, pero consumiendo una buena porción de fibras que están en las hortalizas, también vamos a estar cubiertos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, que ayuda al tránsito. Sí. ¿En qué encontramos, en qué alimentos o en qué verduras o frutas encontramos el ácido fólico? El ácido fólico, mira, bueno, acá tenemos en esta imagen, está en un montón de vegetales, ¿no? Tenemos, bueno, las legumbres, tenemos hortalizas de hoja, las coles, tenemos repollos, Sí. o sea, teniendo Cítricos más también. que... ¿Cómo? Sí, acá vemos. Cítricos. Sí, teniendo básicamente una alimentación variada y en la que podamos ingerir variedad justamente de hortalizas y frutas, vamos a estar cubiertos. Bueno, ya si la persona tiene algún problema que necesite tomar algún suplemento, bueno, eso será cuestión de que el médico se lo recomiende, pero la base es tener una alimentación saludable. O sea, la primer farmacia a la que tenemos que ir es la verdulería, básicamente. Exacto. O la huerta en casa. O la huerta en casa, sí, tal cual. Principal. A eso apuntamos. A eso apuntamos, sí. Exacto. Además, eso nos va a dar autonomía, o sea, cultivar nuestras propias verduras nos da la libertad de no depender tanto de cosas externas. Y bueno, también tenemos las vitaminas C y E. Las vitaminas C las encontramos bueno, acá hay algunos, en hortalizas de color verde. Tenemos acelga, brócoli, bueno, también bueno, acá hay algunos ejemplos también en el ajo. ¿Cómo? ¿Apio? Sí. En el apio. ¿Radicheta? Radicheta, bien, sí. Claro, las de color verde son las principales. La vitamina C es la que nos ayuda a las defensas y principalmente favorece la absorción del calcio, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos ingiriendo calcio a través de los lácteos, la leche o algún otro compuesto, alimento, pero si nos falta la vitamina C, nuestro organismo no puede incorporar o asimilar ese calcio, entonces como que van de la mano, ¿no? Uh-huh. Bien.
Y bueno, entonces, según la FAO, la importancia de las huertas y en la vida, en los medios de vida sostenibles, porque mejoran la seguridad alimentaria. Recordemos eso primero que mencionamos, que es el acceso a los alimentos. Entonces, al cultivar nuestros alimentos vamos a tener el acceso seguro y también vamos a tener una alimentación variada, de calidad, porque vamos a cultivar diversidad en lo que vamos a comer. También, bueno, tener la huerta mejora el medio ambiente porque se dan una serie de ciclos en la huerta, o sea, los desechos que se pueden producir en la huerta se pueden volver a incorporar a través de técnicas como el compostaje, o sea, hay un ciclado de los nutrientes, o sea, no hay desecho, todo vuelve. La tierra. Claro. Exactamente. Entonces, no es que estamos degradando el ambiente, sino todo lo contrario, estamos mejorándolo. Exacto. Si tenemos una huerta, que nosotros hicimos la huerta y nos generó ciertos excedentes, y hasta incluso lo primero lo vamos a repartir y después puede ser una vía, ¿no?, para generar una fuente de ingresos, ¿no?, unos ingresos adicionales o ingresos extra. Entonces, eso va en la medida de lo que cada uno pueda y desee, ¿no? Y si ve que también es una posibilidad, bienvenido. Y bueno, es un medio, ¿no? Es un medio muy importante para que las familias que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, tengan una herramienta que la saque un poquito de esa condición. Vos le das al dar una semilla, das vida, das la libertad de poder cultivar tus alimentos, eso te va a dar una felicidad increíble y te va a nutrir, ¿no?, el cuerpo y el alma. Entonces es un poco darles una herramienta y es libertad. Entonces, bueno, vamos un poco más a lo que hace qué necesitamos, ¿no?, para hacer una huerta. Bueno, vamos a destinar un sector de nuestro patio, ¿no? Principalmente necesita que le dé el sol, ¿no? Balcón, terraza, en macetas, donde sea, pero que le dé el sol. Principalmente para las hortalizas de fruto, necesitamos hortalizas de fruto tipo tomate, pimiento, berenjena, zapallo, todo lo que es un fruto necesita al menos 5 o 6 horas que le dé el sol, ¿no? Para las hortalizas de hoja, como la lechuga, bueno, la radicheta, la selga y demás, por ahí con 3 o 4 horas de sol está bien, pero bueno, indispensable el sol. Una fuente de agua cercana, ¿no? También es importante. Si la huerta no tiene agua, más que nada en verano, con las altas temperaturas, no va a prosperar, por más que llueva, pero si viene un año muy seco, hay hortalizas que requieren riegos más intensivos, entonces por ahí con la lluvia sola no alcanza. Entonces por eso es importante regar. Semillas, ¿no?, muy importante, sin ellas no podemos iniciar. Y bueno, después adicional, herramientas, principalmente una pala de punta, lo básico. Bueno, y después, si la vamos a acercar, hilos, estacas y demás. También es importante, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cercarla para, bueno, impedir que ingresen animales, ¿no? Los animales pueden hacer destrozos, los perros y los gatos, bueno, pueden ensuciar si hacen sus necesidades en la huerta, ensucian con el riesgo que lleva, ¿no? Que
que en la materia fecal hay bacterias, ¿no? Y bueno, todo eso después uno lo va a consumir y es peligroso. Entonces, principalmente para que no ingresen. Y, bueno, me estoy adelantando, pero en los cercos es muy importante que haya aromáticas y florales en la huerta. Entonces, vamos a, según nuestro espacio, con el espacio que contemos, podemos hacer la huerta en la tierra, la podemos hacer en maceta. Si tenemos un espacio, un terrenito, un espacio más grande, podemos hacerlo en la tierra. Podemos destinar 2 sectores, ¿no? Un sector para aquellas hortalizas que no necesitan tantos cuidados, o sea, lo que denominamos chacra, donde, bueno, ahora en verano se puede sembrar zapallo, maíz. Si bien ya estamos casi fines de diciembre, enero, ya es un poco tarde, porque uno piensa que si siembra ahora el maíz o el zapallo, lo vamos a estar cosechando en otoño, pero ya ha entrado el otoño. Entonces en el otoño ya empiezan las lluvias. Y si es muy entrado el otoño, el periodo de cosecha se está solapando con las lluvias y eso trae riesgo de que se pudra o riesgo de enfermedades, hongos. Entonces, lo mejor para las de verano, por ejemplo el maíz, era sembrarlo un poco antes, pero bueno, lo podemos sembrar todavía, pero ya es tarde, un poco tarde. Bueno, entonces decía que la chacra es aquel sector de la huerta donde se siembran aquellas que no requieren tantos cuidados, por ejemplo, el maíz, el zapallo. Hacemos la asociación que se llama milpa, que viene desde la zona de México, bueno, todos los aztecas, creo, bueno, no sé, la época esa de los aborígenes, bien. Ellos, los saberes ancestrales, ahí va. Los saberes ancestrales de la milpa, que es la asociación de poroto, maíz y calabaza, ¿no? Esto hace a la diversidad, o sea, primero sembramos el maíz, ¿no? El maíz y el zapallo. Cuando el maíz ya está generando hojas, empezando a encañar, sembramos el poroto, entonces el poroto se va, como es que necesita un tutor, usa la misma vara del maíz para ir enredándose y creciendo. Esto es bien típico, es una tecnología del norte del país y de Centroamérica. Y en la zona... ¿Cómo? Que se aprovecha todo de esa manera. Claro, además vos estás incorporando diversidad en la huerta porque no estás haciendo cultivo de lo mismo. Esto va a favorecer que haya menos insectos perjudiciales, porque si uno siembra lo mismo una cosa al lado de la otra, estás favoreciendo que venga aquellos insectos o hongos que ven favorable ese ambiente para colonizar. O sea, la huerta tiene que imitar lo más parecido a la naturaleza. Y la naturaleza, ¿cómo es? Es diversidad, diversidad en colores, diversidad en formas, en variedades. Entonces, uno tiene que tratar de imitar eso. Si hacemos monocultivo de lechuga, o sea, estamos favoreciendo que venga, no sé, justo viene un hongo, volando una espora de un hongo, vino, llovió y empezó a colonizar y se te arruina todo el cultivo porque tenés todo de lo mismo. En cambio, si tenés variedad, algo puede dañarse, pero después es un sistema que va a ser más resistente, más resiliente, porque hay diversidad. No sé si me explico bien. Sí, es que la diversidad ayuda a ahuyentar o a que se confunda una plaga y no venga en forma... Exactamente, no se confunden. Una colonia y se instale y nos coman todo. De hecho, hay asociaciones que se hacen entre cultivos, por ejemplo, las cebollas con otros cultivos. Algunos
algunos como las cebollas tienen un aroma que repele a la plaga que es, al insecto que es plaga de otra especie. Entonces, a veces uno va jugando con esas combinaciones para no solo ahuyentar las plagas, sino también lo que hace a economizar el espacio. A veces las huertas no son grandes, entonces si asociamos cultivos, economizamos espacio. ¿Y cómo los podemos asociar? Por ejemplo, ponemos una hilera de hortalizas que crecen para arriba, por ejemplo, no sé, la lechuga. No, esas tienen crecimiento más ancho. Las que yo te digo son tipo puerro, cebollita de verdeo, las que crecen para arriba, ¿no? Entonces hacemos una hilera de crecimiento, se le dice vertical, con una de crecimiento más horizontal. Entonces ahí estás economizando espacio y a su vez no estás desgastando el suelo, porque ellos, al ser distintas, ¿no? Incluso distintas familias, bueno, están extrayendo los nutrientes del suelo en distintas capas. Unas extraen un poco más profundo, otras extraen un poco más superficial, y a la vez no extraen los mismos nutrientes. Las hortalizas que dan frutos son como bombas que extraen mucho nitrógeno, entonces, y hay otras que extraen un poco más de potasio. Entonces vos al variar, aunque uno no conozca, o sea, que esta planta extrae este nutriente, vos si variás, estás no desgastando el suelo, ¿no? Porque, y bueno, siempre es importante que reponer ese suelo, alimentarlo poniéndole materia orgánica a través del compost. Entonces, bueno, me fui un poquito, pero bueno, hace lo mismo que tenemos, si tenemos la huerta en tierra, podemos tener un sector que es más de chacra y un sector de huerta intensiva, que son aquellas hortalizas que requieren muchos más cuidados, ¿no? Tutorados, porque por el peso se caen, entonces hay que atarlas a algunas cañas o palos. Requieren riegos más permanentes, incluso hasta se pueden despimpollar o desbrotar, entonces requieren una mayor atención. En el caso de no tener un espacio para hacer la huerta en la tierra, la podemos hacer en macetas, ¿no? Siempre y cuando estas macetas tengan una cierta profundidad para que puedan crecer las raíces, por lo menos 40 centímetros, ¿no? de profundidad. Y bueno, por la cantidad de tierra que necesita lo que sembramos. Claro, porque sí. Me pasó con los pimientos. Claro. Al principio lo tenía en una maceta con poca profundidad, poca tierra, y me llevaba mucha más agua, me pedía agua constantemente. Y las cambié, le puse más cantidad de tierra y mantiene más la humedad. Claro. Porque se quedaban como oprimidas las raíces. Exactamente. Sí, además van a crecer más chiquititas, mientras más chica la maceta, más pequeña va a ser la planta, ¿no? Entonces, sí. Algo que aprendí hace poco, que de repente le estamos dando agua y el recipiente no tiene una salida. Exacto, sí, es muy importante. Y como para que drene o entre aire, la raíz se ahoga y muere la planta, porque claro, no recibe aire. Eso lo aprendí hace unos días. Y sí, o sea, es la práctica. Necesita sí o sí que tenga un drenaje la maceta. Exacto. Como muchos no tenemos espacio en tierra, entonces hacemos en canteros, claro. en maceta, y la planta misma te está diciendo algo que yo no sabía, me desesperaba porque los tomates se me enfermaban. Y claro. yo digo, ¿por qué será? Y de repente, después de una charla,
otro ingeniero que nos dio también, era mi espacio con poco aire. Exacto. Era un pasillo con 2 paredes y no recibía suficiente aire. Claro. Sí, sí, Por tal eso cual, o sea, la planta te da las señales. te está diciendo que pasa algo. Claro. Bueno, entonces necesita espacio, como crece arriba, crece abajo, entonces necesita un contenedor que le permita crecer las raíces, porque las raíces son las que absorben el agua y los nutrientes, y sin ellas la planta no puede crecer, entonces es importante que tenga espacio y bueno, que tenga una tierra abonada, que tenga drenaje, o sea, agujeritos que le permitan, cuando uno la riega, ¿no? La tierra absorbe lo que necesita y el resto lo drena a esos agujeritos. Sí. Es importante que, bueno, las pongamos en la medida de lo posible sobre algún elevadas, o sea, si tenemos algún pale o sobre algún ladrillo, eso para facilitar el drenaje, ¿no? Como hacer con ladrillos, las elevamos para facilitar. Ayer estuve haciendo todo lo que aprendí, estuve haciendo, separarlas, cambiarlas del lugar donde tenga más aire, más luz, Claro. elevar, como vos decís, separarla de una de la otra, porque no tenemos tanto suelo. Claro, entonces si lo vamos a hacer en maceta, es importante que pongamos una planta por maceta, una planta de tomate, porque si ponemos dos, están compitiendo, o sea, es un espacio muy reducido y están compitiendo, y entonces ninguna de las dos va a poder expresarse todo lo que tiene para dar. Me pasó este año, lo viví. Claro, entonces... Pero gracias a ustedes que me están ayudando, estoy aprendiendo y estoy haciendo la tarea. Está bien. Bueno, la tarea es la práctica, o sea, los saberes se adquieren un poco más que nada en la práctica. Sí, pero de repente uno tiene la información exacta y uno no sabe. Claro. Yo entiendo que pasa mucho por la práctica, pero si no te está diciendo alguien qué es lo que pasa, yo hasta hace poco recurría al vivero y en el vivero me decía, tiene mucha agua, lo estás matando o está muy cerca de otra planta y separalas. Pero bueno, estoy aprendiendo. Está bien, sí, o sea, saber el conocimiento nunca ocupa espacio. Así como conoces a tu animalito, tenés que conocer a tu cultivo. Exactamente. Está muy bueno. Entonces, bueno, acá tenemos ejemplos de distintos tipos de huertas. Tenemos, bueno, en tierra, ¿no? Esto puede ser el patio de una casa. Tenemos en una terraza, ¿no? La hicieron en contenedores, también en macetas. Tenemos la huerta en cajones. La huerta vertical, una huerta vertical con botellas, o sea, con material reciclado, o sea, no hay excusa, se puede hacer hay varias, en varios métodos, o sea, lo que tengamos disponible, un tacho, un cajón de fruta, mientras tenga drenaje, lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo identificamos si nuestra huerta no recibe suficiente sol? O sea, las plantas van a ir en busca de la luz, se van a ir curvando. Si las tenemos en una maceta y las tenemos medio a la sombra, vamos a ver que los tallos se van a ir inclinando en dirección a la luz, ¿no? Se van como inclinando, van creciendo en dirección a donde les da el sol. Esto también ocurre con las macetas, las flores. Entonces, vamos a ver que son plantas más débiles, más frágiles, más
verde más pálido, son propensas a que las ataquen las plagas mucho más, o sea, son más susceptibles. Y el agua, luz y agua es muy importante. El agua, tener una fuente cercana, ¿no?, para regar, que sea un agua que no provenga de, no sé, un río o arroyo, que esté cerca de una zona industrial, que sea agua contaminada, más que nada por el riesgo de, si regamos con aguas contaminadas, estamos incorporando bacterias del tipo coliformes que producen enfermedades, o metales pesados, si son aguas provenientes de algún arroyo o una fuente que no sabemos bien la procedencia. Entonces es importante que sea un agua segura. El agua de lluvia la podemos utilizar, también es la mejor agua, la de lluvia. Y si tenemos agua de la red que tiene mucho cloro, le sentimos mucho olor a cloro, la podemos dejar en el balde, ¿no?, y esperar un día más o menos que ese cloro se evapore, ¿no? Entonces ahí estamos como depurando un poquito el agua. Entonces, a veces por ahí no tenemos una fuente, no sé, el agua corriente, pero bueno, podemos juntar el agua de lluvia o dejar decantar el agua que tiene mucho cloro. ¿Cómo vamos a definir el lugar donde va a ser la huerta? Bueno, si la vamos a hacer en la tierra, o bueno, principalmente que le dé el sol. La orientación es de norte a sur. Nosotros pensemos el sol sale en el este y se pone en el oeste, ¿no? Entonces la orientamos de norte a sur. Entonces el sol sale a la mañana por el este hasta el mediodía, que está en la posición más la superior en el norte. Entonces desde la mañana hasta el mediodía el sol le va a dar de una cara a las plantas. Desde el mediodía hasta el atardecer, que sería desde el norte hasta el oeste, le va a dar de la otra cara a las plantas. Entonces ahí ya vamos a estar cubiertos, ¿no? La planta recibió el sol desde todas sus caras, ¿no? También es importante que donde vamos a hacer la huerta no tenemos que tener en cuenta las sombras que hay en el lugar, porque si tenemos árboles muy altos que pueden proyectar sombra, o una gran cantidad de horas con sombra, entonces bueno, tenemos que ver el espacio que contamos que no esté sombreado la gran parte del día, ¿no? Principalmente con árboles de follaje perenne, que son los que nunca se les caen las hojas, ¿no? Tipo los pinos, los cipreses, esos nunca se les caen las hojas, entonces siempre van a estar proyectando sombra. Entonces es importante ver que reciba el sol en sus dos caras, la planta, y que no esté sombreada mucho tiempo. O sea, con que tenga 6 horas de luz ya está bien. Pero bueno, eso se adapta a nuestro espacio. Después, como habíamos mencionado hace un ratito, es importante hacerla cercarla, ¿no? Si tenemos mascotas en la casa, y estos cercos pueden ser con los materiales que tengamos disponibles, ¿no? Pueden ser cañas, plantas aromáticas, bueno, los materiales que tengamos disponibles. Estos cercos no solo evitan el ingreso de animales, sino que si los hacemos con plantas o con cañas, si viene, por ejemplo, tenemos un viento fuerte, ¿no? Un viento fuerte que viene con velocidad, al chocarse con esta cerca, chocarse con esta cerca es como una barrera, ¿no? Entonces le disminuye la velocidad al viento. Además, un viento fuerte, ¿no? Va a generar que la planta pierda humedad, se seque.
Vieron los días que hay sol y viento, mucho viento, después que pasa el viento vemos las plantas medio caídas. Eso es porque el viento les generó una pérdida de agua, o sea, las desecó. Entonces, al hacer esta barrera, ¿no? Disminuye la pérdida de agua. A su vez genera un microclima adentro de la huerta. Y si la hacemos con plantas florales y aromáticas, ¿no? Van a ser estas plantas florales y aromáticas un refugio, ¿no? Para que vengan aquellos insectos que son buenos, porque no todos los insectos son perjudiciales a nuestros cultivos, hay que saber observarlos. Entonces, bueno, esta es una de las bondades que tienen los cercos. Hay distintos ejemplos. Bueno, nosotros lo vamos a hacer con lo que tengamos disponible. Por ejemplo, acá lo hicieron con ramitas y alambre. Creo que le puso una red, también le puso flores. Y un poco más elaborado con unas ramas como entrelazadas. Bueno, con lo que nosotros tengamos, nuestra creatividad y lo que tengamos disponible, lo podemos hacer. En mi casa, por ejemplo, lo hice con unos palos que tenía y alambre de gallinero. O sea, con lo que tengamos disponible. Y bueno, los canteros son los espacios donde se cultivan, crecerán las verduras. También están orientados en el sentido de la huerta. Y el tamaño, ¿no? Va a ser por lo menos 90 centímetros, 1,20 m, para poder trabajar en profundidad. O sea, están como sobrelevados. Los podemos hacer también con los materiales que tengamos disponibles. Maderas, ladrillos, también estaca e hilo es suficiente si lo hacemos en la tierra. ¿Ves? Acá tenemos bloques de cemento, ladrillos, troncos. Lo que estamos haciendo es generar un espacio donde trabajar. Y si no, los surcos en el suelo. Hacemos los surcos con la azada y es suficiente. Acá les ponemos 4 estacas e hilo y también. Y le hacemos la cerca con las florales y las aromáticas. O sea, no, puede ser el diseño con lo que tengamos y la imaginación y la creatividad que dispongamos. Entonces, ¿cómo vamos a preparar ese terreno, esos canteros, ¿no? Primero tenemos que limpiar nuestro terreno, si tiene piedra, si tiene escombros, si tiene vidrio, o sea, tenemos que limpiarlo con rastrillos, sacar todos los cascotes. Luego vamos a delimitar el espacio, ¿no? Con estacas e hilo, y después con una pala, ¿no? Vamos removiendo la tierra. No es necesario dar una palada profunda, porque nosotros pensemos que la materia orgánica, que es el alimento, está en los primeros centímetros del suelo. El suelo está compuesto por muchas capas, ¿no? Que se denominan horizontes. El horizonte A es el primero de todos, es donde está la materia orgánica, que es la comida de las plantas, donde están todos los nutrientes. Ese horizonte A varía según el tipo de suelo, pero ponele que sean 60 centímetros, un poquito más, o sea, hasta 60 centímetros. Igual es muy variable según la zona en la que estemos, la región. Por eso no es necesario hacer una palada tan profunda, ¿viste? Cuando vamos a preparar el terreno, se empieza a carpir, entonces no es necesario dar una inversión muy grande en la palada. O sea, con ya removerlo un poco y soltar, aflojar la tierra es suficiente. Porque si nos vamos muy profundo y ya el horizonte A terminó y empieza el horizonte B, esto quizás es un poco técnico, pero es una idea. El horizonte B es donde están las arcillas.
¿no? El suelo también, además de materia orgánica, en las capas más profundas tiene arcillas, ¿no? Que es como una de las constitución del suelo, arcillas, arenas, limos. Entonces, si nos vamos muy profundo en la palada y quizá nos topamos con un horizonte B y estamos paleando y invertimos, ¿no? Esa palada, o sea, cavamos y damos vuelta. Entonces quizás estamos poniendo arriba las arcillas y abajo la materia orgánica. Y las arcillas lo que tienen es que no impiden, o sea, es algo que es muy pegajoso, entonces no impide que las raíces puedan crecer bien. Entonces no es necesario una palada. A lo que voy es que cuando vamos a preparar el terreno no es necesario una palada tan profunda. Con removerlo un poco ya está bien. No sé si quedó bien claro. Después también si tenemos cascotes de tierra dura, las punteamos, las rompemos esos cascotes para dejar el suelo preparado. Después si tenemos un rastrillo le podemos pasar el rastrillo, ¿no? Para dejar perdón, ese suelo bien refinado de siembra, que tiene que ser un suelo bien refinado, sin cascotes, lo más trabajado posible. Pero bueno, son etapas. No sé si tienen alguna duda o algo. Por ahora yo no, entendí perfecto. Está muy Buenísimo. buena la orientación. Claro, sí, algunas cosas son muy técnicas y no sé si da para decirlas, pero es para que tengan una idea de que por qué no, porque yo he visto hombres haciéndose yo soy hombre y trabajo, sé usar la pala y estaban, Me enseñaron así. claro, y estaban cavando muy profundo y por ahí no es contraproducente. Entonces, a mí me han dicho, así no se hace porque yo estaba removiendo más superficial y bueno, no te voy a discutir, pero Son técnicas nuevas son técnicas. sí, son técnicas nuevas que incluso ayuda a que no trabajemos tanto. Exactamente. El suelo es como un bizcochuelo. Si vos lo desarmás totalmente, pierde la estructura. Exactamente. Entonces, vos podés sacarle lo feo del suelo, la gramilla, y elevar con el compost y mantener tu tablón o tu lugar a cultivar. Eso es una pelea que hasta el día de hoy tenemos con muchas personas mayores que Sí. están acostumbrados a trabajar como antes. Pero bueno, Claro. cada uno como aprende o como aprendió, se basa en lo que tiene y en lo que puede hacer y bueno, de repente le das lugar y cada uno que siga con su técnica. Pero está bueno aprender nuevas maneras. Claro, principalmente, o sea, el suelo es un organismo vivo, o sea, tiene vida, no es algo inerte. En el suelo viven un montón de organismos, bacterias, hongos, lombrices y otros insectos, muchos de todos. Entonces, es lo primordial que tenemos que cuidar y preservar. O sea, sin el suelo no hay agricultura y no hay alimentos. Entonces, esas técnicas que vos bien decís son para preservar el suelo, para evitar una labranza excesiva. Más que nada eso se da a gran escala, ¿viste? En cultivos extensivos, que hay grandes laboreos, o se les ponen muchos químicos, muchos herbicidas, muchos insecticidas, que eso va perjudicando a la vida que hay ahí abajo. Entonces, bueno, todas estas técnicas vienen para tener en cuenta que el suelo hay que protegerlo. Hay que protegerlo tal cual. Y para eso también aprender y alimentarlo. Que con Claro. todo lo que nos sobra, que podemos reciclar, hacer nuestro compost y volver al suelo para que tenga mejor nutriente el suelo mismo y podamos tener una planta buena.
Y sí, es así, es el ciclado de los nutrientes, es devolverle lo que nos dio. Sí. Sol, yo te tengo que dejar porque tengo que ir a trabajar. Bueno, yo sigo grabando y después lo ves. Muchas gracias, Mirna, por participar. Un gustazo escucharte. Un gusto. Voy a retirar la semilla de la capilla y ya me voy a trabajar. Un gran gusto compartir con ustedes. Yo quizás Gracias, mañana igualmente. esté yendo allá, así que por ahí nos vemos. Dale, Sol, un beso. Gracias. Chao. Un beso, chao, Mirna. Gracias. Bueno, un beso. Bueno, voy a continuar y sigue grabando. Sí, dale, Sol. Bueno, a ver si me trabo. Bueno, ahí va. Bueno, entonces hablamos un poco de cómo preparar la tierra y qué herramientas usar. Tenemos las palas, la principal es la pala de punta, que es esta, que sirve para cavar hoyos, ¿no? Para todo lo que hace a preparar los canteros. Y la pala ancha es esta, ¿no? Que se usa para levantar volúmenes, grandes volúmenes, ¿no? Para no hacer fuerza de más, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que pasar restos de cosecha en una huerta de gran extensión, usamos una pala ancha y una carretilla, o si tenemos que incorporar abono, usamos la pala ancha. Otra herramienta que es como la típica del agricultor es la laya, ¿no? Que es un cuerpo que tiene 3 o 4 dientes y una empuñadura. Estos dientes, ¿no? Penetran la tierra, sirve para airearla porque no estás haciendo como la pala que estás sacando y dando vueltas, sino que con el movimiento de la laya no estás invirtiendo el pan de tierra y estás también aireándola a la tierra y removiendo malezas. Entonces es como un sistema de labranza vertical, vendría a ser. Y el rastrillo que mencionamos que sirve para refinar, sacar terrones, refinar el terreno. Otras herramientas son la azada, que sirve para también carpir, aflojar la tierra, airearla, remover malezas. Herramientas de mano como la palitas para trasplantarla, el asadín, que es lo mismo que la azada pero de manera manual, el escardillo o zapín, también es parecido a la azada. El plantador, bueno, esto es algo muy específico, pero sirve para sembrar las semillas una por una. La carretilla, tijeras de podar para podar, desbrotar, despimpollar y regadera. Bueno, lo principal que tenemos que tener, es la pala. Con una pala de punta es lo principal. El resto, bueno, en la medida que podamos lo vamos a estar consiguiendo y utilizando. Pero bueno, con una pala es lo primero que necesitamos y suficiente. Bueno, y manguera para regar o regadera. Bueno, siempre trabajar cuidando nuestro cuerpo, no realizar movimientos que pueden perjudicarnos. Si nos agachamos, nos tenemos que agachar de una manera que no dañemos nuestra columna. Si vamos a levantar algo pesado y no podemos nosotros solos, a pedir ayuda. Las herramientas, tratar de no golpear el piso con las herramientas, sino que el movimiento sea acompañado por el cuerpo, de manera de no lesionarnos, ¿no? Bueno, ya entrando un poco más en el tema plantas, también para que tengamos una idea, hay muchos tipos de plantas y hay plantas que son anuales, ¿no? Como todas estas que vemos acá abajo, que su ciclo, desde la siembra hasta que crecen, florecen, fructifican y luego mueren, es en el transcurso de más o menos 6 meses.
Entonces, una vez que ya dieron frutos, empieza la etapa de senescencia, o sea, empiezan a morir, luego terminan de morir del todo y hay que levantarlas de la huerta, las sacamos. Y si el año que viene o en la temporada siguiente queremos volver a consumir esa verdura, tenemos que volver a sembrarla. Hay dos tipos de plantas anuales, las que se siembran en las PBO, que son de ciclo primavera, verano, otoño, y las OIP, que son de ciclo otoño, invierno, primavera. Entonces, como plantas anuales tenemos el maíz, el tomate, la lechuga, bueno, todas estas que vemos acá, calabaza, arveja, el puerro. Las plantas perennes son las que tienen un ciclo de cultivo que es más largo, o sea, podemos obtener cosechas sucesivas. Sucesivas digo en distintos periodos a lo largo, por ejemplo, de 2 años o más. El ciclo de cultivo es más largo, su periodo se extiende por más de 1 año, de 12 meses. Y por eso, lo que decía, una vez establecida la plantación, podemos obtener cosechas varias. Por ejemplo, el alcaucil, el espárrago, las frutillas, también, bueno, todo lo que hace a frutales, algunas aromáticas que tienen ciclos de por lo menos 2 años, o un poquito más. Bueno, en el caso de los árboles, muchos más. Entonces, lo que no dije es que las plantas, entonces vamos a bajar un poquito, las anuales, de ciclo anual, que son OIP, se siembran en otoño, ¿no? Con el mes de marzo, por ahí ya empezamos fines de febrero, marzo, las sembramos, vegetan todo el invierno, o sea, se aguantan el frío, y empiezan a florecer en primavera, y ya las cosechamos. Las plantas PBO son las que se siembran fines de invierno, primavera, vegetan, en verano florecen, fructifican, fines de primavera, principio de verano ya están floreciendo, fructificando, por ejemplo la calabaza, el maíz. Y en otoño, cuando ya empiezan las lluvias y los primeros fríos, las primeras heladas, mueren, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes ciclos. Yo pensé, quizá lo tengo más adelante, ¿no? Bueno, la siembra, entonces, ¿qué sembramos? Sembramos las semillas. Tenemos la siembra directa, que es la siembra directa en los canteros, como vemos en esta fotito. Sembramos de manera directa aquellas semillas que son grandes, fáciles de manejar, que tienen un buen poder germinativo, por ejemplo, la semilla del maíz, semillas de zapallo, de las distintas calabazas, los porotos, o sea que son fáciles de manejar, grandes. Las sembramos a una cierta distancia cada una, porque después pensemos que esa planta va a crecer, entonces si las sembramos muy juntas se nos van a encimar, van a competir por el espacio, entonces tienen que tener una cierta distancia entre planta y planta, dada el tipo de planta, por ejemplo, por lo menos mínimo una pisada, o sea, la distancia entre una pisada y otra. Sembramos directo en el cantero y también sembramos de manera directa aquellas semillas que no toleran aquellas plantas que no toleran trasplante. Todas las que son de raíz, zanahoria, rabanito y remolacha, no toleran muy bien el trasplante porque lo que vamos a consumir es justamente la raíz. Entonces tenemos que preservarla. A veces al trasplantar desde el almácigo al lugar definitivo sufre cierto estrés la planta, o sea, sufre, es un evento traumático. Entonces muchas veces si son de este tipo, a veces no tiene tanto éxito el trasplante. Por eso se siembran de manera directa. Entonces,
cuando sí podemos hacer almácigo para semillas que son muy pequeñitas, muy delicadas, que es muy difícil sembrarla de a una en la huerta. Entonces sembramos directamente un puñado de semillas en un almácigo, como vemos que puede ser un cajón o una bandeja multicelda. Incluso también se puede hacer en materiales reciclados, como vemos acá, en maples de huevo, incluso hasta el mismo huevo. Entonces sembramos en almácigos semillas muy chicas. En estos almácigos se controlan, ¿no?, la humedad, la temperatura, la luz, es como que requiere un cuidado más específico, más intensivo. Y cuando vamos a trasplantar del almácigo a la huerta, cuando la plantita tenga más o menos una altura de 10-15 centímetros, o sea, el diámetro, el grosor del tallito de un lápiz, el diámetro de un lápiz, y tenga 4 o 5 hojas verdaderas. Estas que vemos acá, por ejemplo, son las hojas embrionarias. Después, a medida que va creciendo, va tirando las hojas verdaderas. Entonces, cuando ya tiene 4 o 5 hojas verdaderas, 10-15 centímetros de altura y un tallito del diámetro de un lápiz, ya la podemos trasplantar. ¿Cómo se trasplanta? Bueno, la sacamos del almácigo, regamos el almácigo, lo vamos a sacar, ¿no? En este caso es una bandeja multicelda, pero si lo hacemos por ejemplo, hicimos el almácigo en un cajón, ¿no? Retiramos con la ayuda de un cuchillo o una cuchara, tratando de dañar lo menos posible las raíces, ¿no? Después hacemos en el cantero, hacemos un hoyito, colocamos este plantín, ¿no? Lo tapamos con tierra, sin apretar demasiado, porque si lo apretamos demasiado estamos generando una compactación que es innecesaria. La compactación impide que el agua y el aire penetren bien en el interior, entonces se apelmazan los poros y la planta sufre, y las raíces tampoco se pueden expandir bien. Entonces, bueno, vamos a apretar, pero no de una manera exagerada ni violenta. Y regamos, importante. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Pensé que lo tenía, que lo había sacado, pero bueno, tenemos plantas OIP y plantas PBO, ¿no? Eso más o menos quedó claro. Las PBO, por ejemplo, son las que son de esta época, ¿no? Pimiento, tomate, calabaza, maíz, todas las que se siembran que son de ahora, que no toleran el frío. Ya el maíz con los primeros fríos, las primeras heladas muere, el zapallo lo mismo, los tomates, si bien se mueren, si bien la planta, si está más o menos protegida del frío, puede seguir vegetando, pero los frutos no dan. Los frutos dan en esta época. Y las plantas de ciclo, otoño, invierno, primavera, bueno, tenemos por ejemplo todo lo que es cebolla, ajo, habas, algunas lechugas, acelgas, hay un poco de eso. Pero para estar más seguros de qué temporada es cada cosa, siempre lo ideal sería consultar un calendario de siembra, ¿no? Que nos dice qué especie podemos sembrar según la época del año. Esto lo podemos consultar en páginas web, en la página del INTA, o ponemos en el Google calendario de siembra para la Argentina, porque el calendario de siembra del hemisferio norte va a ser distinto. Entonces tenemos que buscar para nuestra región. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, lo que les decía, especies de primavera-verano, berenjena, maíz, melón, pepino, pimiento, porotos, zapallo, tomate, especies de otoño e invierno, ajo, arveja, brócoli, cebolla, repollos. Y hay especies que según las variedades pueden sembrarse todo el año, ¿no? Acelga, lechuga, hay lechugas 4 estaciones, hay lechugas de otoño, o sea, según la variedad. Todo esto lo consultamos en el calendario de siembra. Rabanitos también hay tanto de primavera como de otoño, remolachas. Siempre hay que evitar sembrar en los extremos, ni en un enero muy cálido, muy caliente, ni en un invierno muy frío. O sea, siempre evitar las temporadas
de más calor y más frío. Y bueno, siempre es ideal seguirnos con un calendario. Hay otros calendarios, como el calendario lunar, también lo podemos consultar, o los calendarios biodinámicos que toman en cuenta otras cosas. Por ejemplo, el lunar toma en cuenta las fases de la luna, ¿no? Entonces, la luna rige todo lo que es las mareas y también el movimiento de la savia y de los líquidos en el interior de la planta también está regida por las fases de la luna, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, en luna cuarto creciente, acá dice la savia empieza a movilizarse para arriba, ¿no? Sigue el movimiento ascendente, entonces podemos sembrar, ¿no? Sembrar hortalizas de hoja. En cuarto menguante, la savia se mueve para abajo, entonces podemos, y se acumula en la raíz, entonces podemos sembrar hortalizas de raíz, ¿no? Remolacha, zanahoria. También nos indica qué labores culturales podemos hacer. Bueno, luna llena, la savia va para arriba, se moviliza en los ápices, entonces es ideal para la cosecha de frutos, ¿no? Y de hortalizas. Bueno, según esto es un calendario que podemos consultar en base a las fases de la luna, qué tareas podemos ir haciendo. Y las labores culturales que son básicas para hacer en la huerta, regar es importante, muy primordial, más ahora en verano, riego por la mañana, antes de las horas de más calor, importante la mañana bien temprano, evitando el sol muy fuerte, porque si regamos y hay pleno sol, estamos favoreciendo que se quemen las raíces, ¿no? Ese agua se calienta mucho y crema las raíces, entonces es importante regar bien temprano por la mañana o a la tarde-noche. Desmalezado, también es importante sacar aquellos yuyos que principalmente en los primeros estadios de la huerta, ¿no? Si sembramos y está creciendo nuestra plantita y al lado está creciendo un yuyo muy grande, ese yuyo se está compitiendo por el espacio, los nutrientes, por la luz del sol le va a dar menos luz, entonces es importante desmalezar más que nada en los primeros estadios. Después, bueno, cuando la planta ya está establecida y grande, se pueden dejar ciertos yuyos, de hecho protegen el suelo, hacen como una carpeta para que no se evapore tan rápido la tierra, favorece la absorción del agua, o sea, actúa como una esponja, o sea, o sea, las malezas no son ni tan malezas, o sea, depende de la mirada que tengamos, pero sí proteger nuestras plantas al inicio del cultivo. Carpidas, ¿no? Carpidas para aflojar la tierra. A veces vieron que si llueve mucho, o llueve, o el suelo se apelmaza, se compacta, vemos como el suelo con una capa de costra. Entonces le podemos dar con la pala o una azada, ¿no? Para aflojar esa tierra, favorecer la aireación, que las raíces puedan expandirse sin tantos problemas. Colocar mantillo, un mantillo de paja, pasto seco, para favorecer que no pierda agua la planta tan fácil, o sea que se haga como una esponja ahí, que el agua de lluvia queda retenida por más tiempo, ¿no? Entonces es importante proteger nuestro suelo con algún mantillo, o mismo si ya las plantas están altas, ya está en la planta, nuestro cultivo está establecido, le podemos dejar una maleza. No es tan horroroso el tema. Ralear plantas, cuando nosotros sembramos en un surco semillas, las semillas son, si sembramos semillas una muy junta al lado de la otra, van a crecer las plantas una al lado de la otra muy pequeñas, no van a poder expresar todo su tamaño. Entonces tenemos que ralear, ¿no? Entre medio, entre planta y planta, si crecieron varias plantitas chiquititas, las tenemos que sacar. Es como un sacrificio que tenemos que hacer, pero bueno,
en nuestra huerta las podemos plantar en otro lado, esas que raleamos. Tutorado, o sea, si tenemos plantas que dan frutos o son de un gran porte y se empiezan a doblar, se pueden quebrar, ¿no? Entonces es importante ponerles algún palo o caña para sostenerlas, ¿no? Y que crezcan derechas y que soporten el peso. Desbrote, despimpollado, deshojes para favorecer, por ejemplo, en el caso de los tomates, los pimientos, a veces, primero es importante favorecer que circule el aire por la planta, circule el aire y le entre el sol. Entonces tenemos que hacer un deshoje, que es cortarle algunas hojas, algunos brotes laterales, para favorecer la circulación de aire. Vieron que la planta de tomate se viene muy densa, empieza a tirar ramitas por todos lados, entonces siempre para favorecer que no se vaya en vicio, se hacen unos deshojes. Y desbrotes y despimpollados, bueno, esto ya es a criterio de cada agricultor, pero si nosotros vamos a querer favorecer la calidad en función de la cantidad, o sea, tener menos tomates pero con mayor tamaño, podemos hacer un desbrote o un despimpollado, que es seleccionar, ¿no? Si ya tenemos la planta que ya cuajó el fruto, o sea, ya observamos los frutitos, podemos hacer esta técnica, que es cortar algunas flores. Entonces toda esa comida que iba a ir para esas flores, ahora va para esos frutos que ya están cuajados. No sé si se entiende, pero es, o sea, sacrificamos cantidad de tomates por aquellos que ya tenemos, para que crezcan de más tamaño. Y el control de plagas y enfermedades. En cuanto a esto de las plagas, bueno, si nosotros manejamos nuestra huerta de una manera que le dimos diversidad en variedad de especies, de hortalizas, le agregamos florales, especies con flores, aromáticas, estamos creando una especie de refugio para que vengan los insectos benéficos, pero bueno, aún así pueden suceder plagas. Estas fotos son de algunas plagas como caracoles, hormigas, no puse fotito porque bueno, todos las conocemos. Pero hay otros, son muy pequeñitas y no las vemos a simple vista. Por ejemplo, los pulgones, que son estos chiquititos, hay de varios colores, están amarillos, verdes, son insectos muy pequeñitos que se alimentan de la savia, generalmente se alimentan de los brotes jóvenes, ¿no? De las plantas, los pimpollos. Los adultos tienen las formas aladas, ¿no? Entonces ellos se pueden trasladar, los adultos se trasladan de planta en planta, y entonces oviponen y crecen las formas jóvenes que no tienen alas, se mantienen todas juntas y se alimentan de la planta. También vamos a ver que generan una excreción que es azucarada y favorece que venga un hongo, entonces se da todo un ciclo de insecto-hongo. Otras que son muy comunes en los tomates son las moscas blancas, que también las vemos así en el envés de la planta, o las vemos volando por la huerta, son estos insectos áfidos, que también se alimentan de la savia de las plantas, también, bueno, son vectores de enfermedades porque pueden transmitir ciertos virus para las plantas, no para las personas, o sea, son virus de las plantas. Hay otras que aparecen en verano cuando el ambiente es muy seco, que son las arañuelas, que las podemos ver también en el envés de la planta, o por ahí vemos la tela de araña, o sea, también se alimenta, pincha y se alimenta de la savia, también a veces genera deformaciones en las plantas, las hojas están enruladas. Si vemos hojas enruladas, si vemos tela de araña,
nos está indicando que hay arañuela roja. Y otra también muy complicada, muy común, es la cochinilla algodonosa. Acá la vemos en asociación con las hormigas. Las hormigas también se asocian con los pulgones, por ejemplo, estos chiquititos como por ahí usan de vector a la hormiga los lleva hasta la parte de la planta también, y o sea, se genera como una asociación de mutualismo. Se dice que los pulgones se asocian con las hormigas, que les genera un beneficio, las llevan hasta las partes más altas, y las hormigas se alimentan de las excretas de los pulgones, porque son dulces. Y después también tenemos a los lepidópteros, o sea, todo lo que es larvas, principalmente las larvas de las mariposas o las polillas. Las larvas se alimentan, son muy voraces y se alimentan de las hojas. A veces vemos nuestras hojas que tienen como una galería, un recorrido, y es muy típico de que por ahí pasó la larva de una polilla, una mariposa, se alimentó de esa hoja. No, se alimentan de la hoja, ¿no? Entonces, bueno, vemos algunos de estos insectos y decimos, tengo una plaga, tengo que controlarla, tengo que matarla. Y la pregunta es, ¿tengo que matarla? ¿Es necesario matarla, eliminarla definitivamente? ¿Debo matarla? O sea, primero es esencial prevenir para que no aparezca esa plaga. Y si apareció, controlarla. Pero primero es importante crearle un ambiente hostil para que no le atraiga, no le sea hostil. Y estos ambientes se crean con asociaciones, ¿no? Asociaciones de plantas. Por ejemplo, como decía anteriormente, asociación no solo de lo que decía Mirna, de que las confunden, se asocian distintas plantas con distintos olores, distintos colores, entonces las confunden y las repelen. Algunas, por ejemplo, es la asociación de salvia, repollo y zanahoria, que repele a moscas, romero, repollo, bueno, espantan a las mariposas de las coles, gorgojos y moscas. O sea, las caléndulas también son muy utilizadas porque las plagas les apetece más la caléndula, entonces van a la caléndula y no van a las plantas de nuestra huerta. Entonces por eso es importante las florales. Lo mismo los copetes. Los copetes son otras plantitas de flor, son como medio repollados y naranjas o amarillos, que tienen propiedades nematicidas, o sea, sus raíces exudan unos compuestos que atraen a estos gusanos, que son gusanos del suelo, que son gusanos microscópicos, o sea, no los vemos a simple vista, se ven con el microscopio, pero que generan mucho daño en los cultivos. Entonces estos copetes se usan para atraer a esos nematodos hacia esta planta, entonces van ahí y no van a la del cultivo. Entonces, es importante, como bien dijimos, tener aromáticas, salvias, estos son los copetes, estas son las caléndulas, menta, orégano, bueno, distintas aromáticas, ruda también, la ruda tiene un olor muy fuerte que los confunde a los insectos. Entonces, no solo atrae algunos, confunde a los insectos plagas, sino que estas flores son refugio de polinizadores y de los insectos benéficos, que son los enemigos naturales de las plagas. Porque en la naturaleza están los insectos y sus controladores naturales, o sea, insectos que se alimentan de otros insectos. Entonces, en la naturaleza es así el equilibrio. Entonces, se mantiene estable. Nosotros en nuestra huerta tenemos que imitar un poco ese equilibrio que se da en la naturaleza. Entonces por eso es importante poner flores y aromáticas, para que vengan estos enemigos naturales
en estos refugios ellos tienen un ambiente seguro donde venir a reproducirse, ¿no? Y demás. Y si están las plagas y vienen estos enemigos, se van a alimentar. Entonces acá yo puse la foto de algunos para que sepamos que estos no son insectos perjudiciales. Tenemos la vaquita de San Antonio, ¿no? El adulto, que acá lo estamos viendo, se come a los pulgones, es muy voraz, o sea, es como el controlador número 1 de pulgones. ¿Vieron cómo lo está agarrando y lo está comiendo? Y su larva, ¿no? La larva es la forma joven, o sea, viene el estado de huevo, larva, a veces ninfa, y el adulto, ¿no? Entonces, que es tan distinto a la vaquita, a veces lo vemos y decimos que es feo, pero bueno, es una larva de una vaquita y también consume los pulgones. Acá está consumiendo cerca de los pulgones. Entonces a veces decimos este insecto es tan feo, pero es un controlador biológico. Tenemos las crisopas, ¿no? El adulto tiene este color verde salado y el adulto se alimenta de néctar, de las flores, por eso es importante tener flores en la huerta. Y la forma joven, la larva, es esta, se alimenta también de pulgones y otros insectos. Y también hay otros controladores biológicos que son las avispitas, como esta, que lo que hace es parasita al insecto, lo mata, le inyecta con, o sea, le ovipone o le inyecta sobre el insecto plaga, ¿no? Deposita sus huevos, los huevos después van a eclosionar y van alimentándose del insecto plaga, es como que lo parasita. No sé si se entiende más o menos. Pero bueno, acá les dejo unas imágenes, ¿no? Para que tengan en cuenta que no todo lo que vemos de insectos es malo. En realidad los insectos no son malos, son parte de la naturaleza, o sea, vienen porque en nuestro cultivo generamos un desbalance, entonces ellos vienen y se alimentan. Pero si le creamos las condiciones para que vengan estos controladores naturales, los vamos a mantener a raya en nuestra huerta. Entonces hay algunas técnicas, ¿no? Que si tenemos insectos para poder aplicarlas. Para los insectos alados, por ejemplo, moscas blancas o las formas aladas de los pulgones, podemos hacer trampas cromáticas, ¿no? Que las hacemos con, por ejemplo, el plástico de la lavandina, que es amarillo. También hay trampas azules que son para otros insectos. Se ven atraídos por el color, ¿no? Entonces cortamos un pedazo de cartón de plástico de lavandina, le hacemos un agujerito, un cordoncito y lo colgamos en nuestra huerta, pero lo vamos a pincelar con aceite, ¿no? Aceite de cocina o aceite de cocina. Entonces los insectos vienen volando porque les atrae ese color y se chocan con esto y quedan pegados. Entonces, bueno, es una manera de detectar vectores de los insectos, de ver las poblaciones y también de controlarlos. Otro para los insectos terrestres es con los mismos, vendría a ser el culito de la botella de lavandina, ¿no? Hacemos como un cuenco y le agregamos también un poco de agua con un detergente o jabón. Entonces los insectos vienen caminando, pues atraídos por este color, y caen ahí adentro y quedan ahí atrapados. Entonces, bueno, esta es una manera de un control bien casero, ¿no? Para los caracoles también se usan las latitas, ¿no? Por ejemplo, puede ser de atún o paté, y con algún poquito de cerveza que haya quedado, un culito de la lata de cerveza en la botella, lo colocamos en esta latita
lo ponemos en la huerta o en los lugares donde vemos que hay caracoles, entonces los caracoles se les atrae, ¿no? La malta y caen ahí y se ahogan. Y o si no, cenizas, ¿no? Rodear la huerta con cenizas, pero de madera, o sea, nada que sea tóxico. Entonces, los caracoles vienen, ellos se desplazan con el abdomen, entonces estas cenizas les generan una barrera física, ¿no? Como que no pueden pasar porque como que les molesta, es una barrera. Otra manera, bueno, esto es como para hablar una clase entera, pero les dejé pero después yo les paso información. Es preparar nuestros propios biopreparados o bioinsumos o bioinsecticidas o biofungicidas. Por ejemplo, el alcohol de ajo, que se hace con ajo, también se le agrega ají picante, también cebolla, se hace un preparado con alcohol y este ajo, esta cebolla machacada, se las deja un tiempito que se los preparan en un tarro, ¿no? Se pone el alcohol, medio litro de alcohol, medio litro de alcohol etílico, ¿no? El común, medio litro de agua, se cortan según la cantidad, por ejemplo, una cebolla, dos cabezas de cebolla, un ají grande, se lo corta en trocitos chiquititos, se lo coloca ahí, se deja que pasen unos días para que esos trocitos liberen todos esos principios, esas sustancias, principios activos que tienen estas plantas, estos frutos, que tienen unos compuestos que se llaman alicina, en caso de la cebolla, que tienen un olor muy fuerte que básicamente va a repeler o confundir a las plagas, ¿no? Entonces, bueno, después se cuela, se obtiene el líquido, se lo pone en una botella con un gatillo y se espolvorea las plantas. Esto tiene que hacerse gradualmente, o sea, no es que lo hacemos un día y listo, nos olvidamos, cada no sé, una semana, cada 15 días o cada 5 días, depende, se repite la aplicación. Estos compuestos, estos biopreparados, no es que duran un montón de tiempo, tienen una vida útil un par de días, dependiendo, y se vuelven a preparar. Pero bueno, es una manera ecológica de repeler las plagas que pueda haber en la huerta. Y bueno, las cosechas, vamos a cosechar según lo que hayamos sembrado, vamos a cosechar frutos, por ejemplo el tomate es un fruto, el pimiento, el zapallito, el choclo, la berenjena. Vamos a cosechar, si sembramos lechugas o demás, vamos a cosechar hojas, en caso de el cibulé, la espinaca, la selga, todo lo que es verdura de hoja, lechuga, repollo, achicoria. O podemos cosechar flores, o sea, las inflorescencias, que son el brócoli, las cabecitas estas de los arbolitos son inflorescencias, son conjuntos de florecitas chiquititas. El alcaucil, el coliflor, vamos a cosechar tallos, o sea, tallos ensanchados, las papas son tubérculos, que son tallos, estolones que se ensancharon y crecieron subterráneos y se engrosaron, o sea, son tallos subterráneos engrosados. La cebolla también es un tallo modificado que se comprimió, es un disco apilado donde se rodean las catáfilas, que son las distintas capas de la cebolla. El apio también es un tallo y los espárragos también, o vamos a cosechar raíces, por ejemplo la zanahoria, el rabanito, la remolacha, el nabo, o sea, podemos cosechar en distintas partes según lo que hayamos sembrado. Entonces la cosecha, bueno, se hace más o menos, tenemos que tener un conocimiento de nuestro cultivo, lo tenemos que ir viendo progresar, o sea, no es algo de un día para el otro. Hay cultivos que son más rápidos, de ciclos más cortos, hay cultivos de ciclos más largos, como muy corto pueden ser 45 días, no sé, un rabanito.
hay cultivos de ciclo más largo, 60, 90, 120 días, las cebollas que son como 6 meses, pero bueno, es ir viendo también el calendario de siembra, hay calendarios que te dan la información, una estimación de cuándo lo tendrías que cosechar, o sea, eso es información que está disponible. Por ejemplo, cuando vemos ya la cabeza de la zanahoria asomar, ya nos está indicando que podría cosecharse. Lo mismo cuando vemos la cabeza de los rabanitos asomarse o las remolachas. Cuando ya vemos que el tomate ya está pintando, virando a rojo, lo podemos cosechar. Cuando la berenjena ya está bien firme, tiene el color de la variedad, por ejemplo, si es violeta, violeta oscuro. Las hojas, bueno, la lechuga cuando la vemos que ya formó, tiene las hojas grandes, o en el caso de que tiene de los que forman cabeza, cuando ya formó la cabeza, bueno, el maíz cuando ya las barbas del choclo ya están marrones, el zapallo lo cosechamos cuando ya vemos que el cabito del zapallo ya está medio corchoso, medio marrón, o sea, es como cada planta tiene su secreto, o sea, vos la observás y te das cuenta. Si la cosechamos antes de tiempo y es un fruto, una verdura que no madura fuera de la planta, no va a tener todos los nutrientes, todos los azúcares, va a estar, no va a estar. Si cosechamos un zapallo y lo cosechamos medio verde, sonamos. Por ahí puede madurar un poco, pero es mejor que madure en planta. Lo mismo en las frutillas, si las cosechamos y todavía no están rojas del todo, no va a tener el dulzor típico de la frutilla. Bueno, entonces cada cultivo tiene su ciclo, ¿no? Y bueno, para cosechar nos podemos ayudar de un cuchillo, en el caso de las zanahorias, jalando, cortamos las hojas, y bueno, inmediatamente tenemos que guardar el producto cosechado, ¿no? En un lugar fresco. Por ejemplo, los agricultores los ponen en canastas, siempre se cosecha bien temprano a la mañana, evitar el mediodía, las horas de más calor y más sol, porque más que nada si son hortalizas de hoja que se van a perder su humedad muy fácil. Y por último, la producción de semillas, ¿no? O sea, en nuestra huerta, si nosotros queremos tener al ciclo siguiente, como dijimos, hay plantas anuales que ciclo tras ciclo hay que sembrarlas y no queremos depender de nadie para conseguir las semillas, no queremos comprarlas, o incluso hasta podemos intercambiarlas con nuestros vecinos. Si nosotros produjimos semilla de un cultivo y nuestro vecino tiene otra, de otro cultivo, podemos intercambiarnos. Entonces es importante producir nuestras propias semillas. Para eso vamos a disponer en la huerta de un lugar. Vamos a dejar una o dos plantas según el tamaño de nuestra huerta, el grupo familiar que tengamos, la cantidad de plantas que queremos poner para el ciclo siguiente. Vamos a dejar una, dos o X cantidad de plantas de las que queramos obtener semillas, ¿no? Entonces, siempre vamos a tratar de elegir aquellas plantas para que nos den semilla, que no estén enfermas, no estén atacadas por insectos, que tengan un buen porte. A veces tenemos que, sacrificar, consumirla, pero la dejamos semillar. Entonces, que tenga un buen color, un buen rendimiento, un buen tamaño, las dejamos que sigan su ciclo, ¿no? Que sigan semillar. Entonces, hay plantas que van a producir, o sea, la semilla va a estar adentro del fruto, ¿no? Como la berenjena, el tomate, el ají, el melón, el pepino, el zapallo, los porotos. Pero hay otras plantas, otras especies que no están las semillas adentro de un fruto, sino que la tiran una vara, ¿no? Arriba de la vara está la flor y después esa flor se transforma en un fruto.
Entonces tenemos que cosechar esa inflorescencia, ¿no? Por ejemplo, la selga, la lechuga, bueno, acá hay la cebolla, la zanahoria, el rabanito, o sea, dejamos que sigan su ciclo, ¿no? Van a ver, por ejemplo, vieron cuando la lechuga empieza a tirar la vara floral, esa lechuga ya no está buena que se consuman las hojas porque todos los nutrientes, en vez de ir a las hojas, van a desarrollar la flor. Entonces no va a ser una hoja tan rica, va a ser una lechuga de mala calidad porque todos los nutrientes están yendo a la formación de la flor y el fruto, la semilla. Entonces cuando vemos que, por ejemplo, la selga, la rúcula, todo eso empieza a tirar la vara floral, dejamos que siga su ciclo, florezca, empiece a semillar, tenemos que estar atentos de ver cuándo semilla, que a veces algunas liberan así de golpe las semillas y se esparcen con el aire, bueno, entonces las tenemos que ir observando cuando la planta empieza a secarse, pero antes que libere todas las semillas, las cortamos, ¿no? Y las ponemos en un papel, a veces las tenemos que sacar, ¿no? Por ejemplo, vienen protegidas, entonces tenemos que cortar esas capitas de protección y obtener la semilla. Por ejemplo, la lechuga tiene como, florece y después larga unos pelitos blancos, ¿no? Pero antes que se empiecen a volar todos esos pelitos, cada pelito tiene adherido una semilla, entonces cortamos y después abrimos esa infrutescencia, se dice, y adentro están las semillas. Bueno, todo es observar la planta, tratar de conocerla y ver el momento óptimo de cosechar las semillas. Siempre es más fácil los que tienen adentro de un fruto. Adentro del fruto hacemos un corte, ¿no? En el medio del fruto, sacamos las semillas, las lavamos con un poco de agua, las colamos y las dejamos secar al aire libre. Después es importante, ¿no? Una vez que están secas, en el caso de aquellas semillas que están adentro de un fruto, o las colocamos en paquetitos o adentro de un frasco, esos paquetitos o ese frasco tiene que estar rotulado, ¿no? Con una etiqueta que diga el nombre, o sea, de qué planta lo sacaste, planta de tomate, fecha de cosecha tanto, no sé, ponerle diciembre de 2020, ya con eso es suficiente, ¿no? Y bueno, en base a eso, se almacenan en un ambiente que no sea muy húmedo, ¿no? Ni muy caluroso, porque pueden germinar sin que queramos o se pierden humedad muy fácil, o sea, se deterioran más rápido. Entonces tiene que ser un ambiente seco, un ambiente limpio, un ambiente con temperatura ambiente, ni mucho frío ni mucho calor, una condición ideal para almacenar esas semillas. Y bueno, como decíamos, una semilla que está almacenada en un ambiente adecuado, bueno, puede permanecer viable esa semilla algunos años, ¿no? Depende también del tamaño de la semilla. Son semillas más grandes, tienen un poder germinativo que dura más tiempo que aquellas semillas que son muy pequeñitas. Semillas muy pequeñitas tienen un poder germinativo en comparación con las semillas de mayor tamaño, un poder germinativo, o sea, un tiempo de germinación más acotado, o sea, puede, en vez de durar 3, 5 años esa semilla viable, desde que la cosechamos hasta que la volvemos a sembrar, semillas muy pequeñitas tienen un tiempo de germinación más corto, por ahí 1 año, 2 años, depende de la especie. Bueno, tenemos reserva de semilla en caso imprevisto, favorecemos, ¿no? la autonomía del agricultor, el intercambio de semillas, favorecemos variedades locales, o sea, siempre es mejor que se siembren semillas propias de la zona, de la región. No está bueno traer una semilla de muy lejos, porque esa planta por ahí no se va a adaptar a las condiciones climáticas o de la tierra de ese lugar. Siempre es mejor favorecer las semillas locales para favorecer la diversidad, ¿no? Y que se sigan perpetuando esas plantas en el tiempo, ¿no? Bueno,
Y bueno, favorecemos también a lo que es la soberanía alimentaria, que era un poco lo que que mencionamos al principio. Así que bueno, con esto ya termino. Espero que no se haya hecho muy extenso, un poquito, casi 2 horas. Pero bueno, traté de abarcar un poco, es muy extenso y traté de acotarlo lo más que pude. Hay cosas que no hablé, como el compost, porque ya es para otra charla. Pero bueno, traté de hacerlo lo más acotado que pude. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol, por esta charla magistral acerca de huerta. Todo esto está grabado, vamos a ahora terminar el video y después se los vamos a compartir para el resto de los vecinos. Eh, Así que te agradecemos nuevamente por todo tu tiempo. Les está Sí, mandando yo gracias después por el chat. te paso material, o sea, hay manuales muy buenos del INTA, de la FAO, que están bien ilustrados y son bien sencillos, que hablan un poco también hay de biopreparados, así que les voy a compartir toda esa información. Después paso este Power a PDF y se los paso también, así ya les queda. Genial. Muchísimas gracias, Sol. Ahí interrumpo la grabación. Sí. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido clara. No sé si tienen alguna duda, pregunta. A ver, ahí se ve si interrumpió. Ahí está.